El objetivo de esta práctica es determinar la constante elástica de un muelle utilizándose dos procedimientos. El primero lo realizaremos midiendo la elongación del muelle en equilibrio estático para distintas masas que cuelgan de este, y el segundo se basa en la medición del periodo de las oscilaciones verticales de una masa fija al extremo del muelle. Nuestra práctica se basa en la ley de Hooke. Esta viene expresada mediante la siguiente fórmula matemática, donde K es la constante elástica del muelle y L menos L sub 0 es la elongación del muelle tras aplicarle una masa que hace que éste se estire. Posición de equilibrio. Un muelle ideal se encuentra suspendido verticalmente de un punto fijo, en presencia del campo gravitatorio terrestre, estando su otro extremo unido a una partícula de masa m. Las fuerzas que actúan sobre la partícula son la fuerza elástica y el peso. Se define la posición de equilibrio como aquella en la que el peso y la fuerza elástica son iguales en módulo. Una vez alcanzada la posición de equilibrio, si variamos su elongación añadiéndole una amplitud determinada, este comenzará a oscilar alrededor de su posición de equilibrio describiendo un movimiento oscilatorio, hasta detenerse por la acción de las fuerzas de rozamiento externas que influyen. Movimiento armónico simple. Cuando oscila realiza un movimiento armónico simple, que se expresa de la siguiente forma. La constante A recibe el nombre de amplitud del movimiento armónico simple. La constante omega se denomina frecuencia angular. Phi es la constante de fase y nos da el estado de oscilación en el instante inicial t igual a 0. El material preciso para la realización de esta práctica es un muelle, un conjunto de pesas, una de 100 gramos, dos de 200 y una de 500 gramos, una regla, un cronómetro, una balanza digital capaz de pesar 600 gramos al menos, un soporte vertical para el muelle. Para medir la constante del muelle de forma estática, lo primero que haremos será colgar el muelle y medir la posición del extremo superior. Mediremos la posición inferior del muelle cuando no haya masa colgada. Medimos el peso real de las distintas pesas, 100, 200 y 500 gramos. Colgamos la pesa de 100 gramos del extremo libre del muelle y cuando está en equilibrio estático, medimos la posición del extremo inferior del muelle. Repetimos lo anterior. Y repetiremos los apartados anteriores para las masas de 200, 300, 400 y 500 gramos. Para medir la constante del muelle de forma dinámica, pesamos en la balanza una pesa de 200 gramos. Colgamos del extremo libre del muelle esta pesa y esperamos hasta que quede en equilibrio. Tiramos de la pesa verticalmente hacia abajo unos 2 o 3 centímetros. Liberaremos la pesa, iniciando la cuenta con el cronómetro. Medimos el tiempo que emplea la pesa en realizar 6 oscilaciones completas. Anotamos el tiempo para las 6 oscilaciones completas. Debemos tener cuidado. Si el muelle no oscila verticalmente, sino que pendulea lateralmente, descartamos la medida y la volvemos a realizar. Repetimos el proceso 2 veces más anotando los tiempos. Por último, repetiremos lo anterior para las masas de 300, 400, 500 y 600 gramos.